Acá hay dos asientos. Vamos, vamos. Rápidos y furiosos, chicos. Rápido. No sé, ¿qué vitaminas se alteran con la enfermedad renal? ¿Qué electrolitos suben? ¿Qué electrolitos bajan? Ya. Las dos últimas señoritas de allá pasan acá adelante, por favor. Y las dos aquí. Los dos últimos de allá los vamos a separar. Uno aquí y otro aquí. Chicos, rápido, que vamos a empezar ya con la clase. Ya. Nuestro amigo que está detrás de David, aquí por favor. Sí. Así los voy conociendo más, porque ya sé de memoria algunos nombres o apellidos, pero de algunos ni de nada. Muy bien, chicos. Allá, por favor. ¿Cómo está, señorita? Anabel. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a hacer dos temas hoy sobre nutrición saludable. Vamos a leer macronutrientes y después les voy a pasar un artículo para que lo lean en grupos. ¿Está bien? Pues vamos a tratar de acabar el día de la clase un poco antes para que puedan estar más tranquilos. Pero bueno, vamos a prestar atención. La nutrición saludable. Ya saben ustedes de que esto puede... El objetivo de este tema va a ser hablar de principios de nutrición. ¿Y qué tema vamos a tocar a partir de probablemente de la siguiente clase? Vamos a empezar a hablar sobre estilo de vida y diferentes enfermedades. Su enfoque en hipertensión, diabetes, van a tener un capítulo de enfermedad renal. Ya para ahí se supone que están todos los destroyers. Microbiota, cáncer y nutrición. Y vamos a tener un taller y prescripción. Sí, porque yo me quejo. Le digo al doctor William que no le está enseñando nada cuando no responden a la clase de estilo de vida. Muy bien, chicos. Cuando nosotros hablamos de... No sé si ustedes han escuchado acerca del cálculo de calorías. ¿Alguna vez han escuchado eso? ¿Qué opinan de las calorías? ¿Creen que es importante? Ustedes han tenido yo clases de nutrición, ¿verdad? Ya. Entonces, obviamente yo no soy nutricionista. Entonces, sé que ustedes han aprendido muchas más cosas en la clase de nutrición. Y este curso tampoco busca desplazar el curso, porque son cosas diferentes. Entonces, más o menos ahí deben ustedes haber tocado el tema de calorías. ¿Se acuerdan? ¿Qué son las calorías? Las calorías considero que son importantes, pero no fundamentales, porque tienen mucho que ver el efecto matriz del alimento que tienen. Excelente. Buena respuesta. Eso es algo muy importante. Actualmente ya se habla de la nutrición nutritariana y cosas así, nombres cada vez más sofisticados. ¿Por qué? Porque ya les voy a mostrar por qué. Pero sí es importante que tengan un concepto básico del cálculo de calorías. Y les voy a decir por qué. Porque como médicos lo van a usar. Por ejemplo, en un paciente diabético, ¿cuáles son las calorías que él debería consumir? En un paciente con enfermedad renal, ¿ustedes creen que la guía de enfermedad renal crónica les hablan de calorías? Sí. Entonces, algunos tienen suerte que en los hospitales cuando pasan visita tienen una nutricionista pasando visita con ellos. Pero en la gran mayoría no tenemos nutricionista. Y si tenemos, a veces la parte de la nutrición clínica hospitalaria, la nutricionista a veces deja que el médico prescriba. Y si ustedes no saben, la gente se va a burlar. Entonces ustedes tienen que saber cuando pasen visita, en su RP poner una dieta y lamentablemente aún se usan calorías en la prescripción hospitalaria. Es por eso que sí necesito que sepan. Entonces, hay fórmulas, sí. Esta es una forma sencilla que dice que tú puedes calcular de esta manera, con esta forma. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Ahora,
Esto puede cambiar según cómo está mi paciente, sí. Por ejemplo, de acuerdo a la actividad que yo realizo. Ustedes, por ejemplo, ¿en qué grupo creen que están ahorita? Sedentarios. Exacto. O incluso sedentarios. ¿Por qué? Porque definición de sedentarios es cuando una persona se encuentra sentada más de, por lo menos, desde 1 hora a 2 horas. Entonces ustedes tienen clases que duran más ese tiempo. Entonces, las calorías también van dependiendo del gasto energético que ustedes puedan tener, y eso depende de las actividades. ¿Se puede ajustar las calorías de acuerdo a los requerimientos? Sí. Eso es algo un poco más empírico. ¿Cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, si yo quiero reducir peso, dicen que entre 500 a 1000 va a ser un déficit calórico. Para ganancia de peso puede incrementar de 250 a 500. En pacientes con enfermedades hay que tener ciertas especificaciones. Y ahí está bien. Por ejemplo, insuficiencia renal va en ese grupo. Entonces, por esa razón es que es importante que ustedes puedan coordinar eso. Las calorías totales se dividen en proteínas, carbohidratos y grasas. ¿Se acuerdan ustedes que ustedes tenían un modelo de plato? ¿Sí? ¿Cuánto es? El 50% del plato correspondería a fibra, ¿verdad? Y esa fibra generalmente es más que. Las verduras y frutas es más que. Están dentro, o sea, tienen fibra, pero están dentro del grupo de los carbohidratos. Pero estos carbohidratos funcionan diferente. Dentro de la familia de los carbohidratos hay diferentes tipos. Apreunio de almidones y apreunio que no son de almidones. Tenemos los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Vamos a ver un caso clínico. O bueno, lo vamos a dejar de tarea, porque lo van a hacer con la fórmula. ¿Está bien? ¿O quieren hacerlo ahora? ¿Quieren hacer el caso clínico? Este es un paciente de 30 años y pesa 70 kilos. Y tiene una altura de 1.75. Y realiza una actividad moderada. Entonces, un paciente con una actividad moderada, aproximadamente, debe tener unos 1665 calorías. Pero esto por una comparación de 1.55, porque este paciente realiza actividad moderada. Entonces, él al día debe tener unas 2571 calorías para mantener su peso. Muchos pacientes dicen, doctora, yo no puedo perder peso, no puedo ganar peso. Podría influir un poco eso. Como dijo su compañera Damaris, ¿verdad? Ella dijo que no hablamos ya tanto de calorías, sino hablamos de muchas cosas más. Aquí está el factor de actividad física, fue por 1.55 porque él hacía actividad moderada. Tenemos que ver, aquí hablamos de forma de la actividad. El sedentario es aquel que casi no hace ninguna actividad, es aquel que casi pasa todo el día sentado. Entonces es un trabajo de oficina. El ligero es aquel que camina. De acá a su casa y su casa acá. Entonces de repente estamos, como dijo Abdul, en el ligero. Y el moderado es el que hace más o menos ejercicio durante la semana. El intenso es el que hace por lo menos más de 5 días, o el que llega a hacer a 60 minutos 3 veces por la semana. Y bueno, el extenuante muy intenso ya está en otro grupo. ¿Ustedes en qué grupo están? Siendo honestos, probablemente estamos en el sedentario, ¿no? Porque muchas veces lo único que hacemos es estar ahí. Y a veces ni caminamos porque el carro nos deja en la puerta, caminamos a la clase y ahí. Eso es importante. Ahora, si quieres un cálculo más detallado, puedes desglosarlo de esta manera. Sedentario, bueno, esto es más complicado, solo para que lo sepan, pero en algunos casos lo hacen. Es en el que tú puedes ver incluso el número de horas que el paciente pasa. Y de acuerdo al número de horas tú calculas, esa es una sumatoria. Ahora, en medicina también hablamos de los MEDs. ¿Tienes que saber qué son los MEDs? Sí. Porque cuando hagamos prescripción de ejercicios y desde el tiempo, en la prescripción de ejercicio hablamos de los MEDs. Es como el equivalente metabólico y es lo que se usa. Entonces, si estar sentado, ¿cuánto consume? 1, 1.5, el caminar despacio, el caminar rápido. Y de acuerdo a los MEDs, tú puedes calcular también eso. Ahora, después de esa fórmula,
quiero que vamos a reafirmar lo que dijo su compañera Damaris. Ya no hablamos tanto de calorías. ¿Por qué? Porque muchos alimentos pueden tener un equivalente calórico muy parecido. Y a pesar de eso, chicos, hemos hecho un trato. Yo les he dicho, celulares no están en sus mesas. Entonces, el equivalente calórico es de que hay varios alimentos que pueden tener el mismo porcentaje de calorías. Por ejemplo, ¿cuál de esos tres creen que es más saludable? Los bonobón. No, no son los bonobón. ¿Cuáles? Las frutas. Las frutas. Pero miren las calorías. Son muy parecidas. Quiere decir que si yo consumo 5 porciones de fruta y 2 bonobón, ¿quién va a tener más calorías? Las frutas. Porque si solo consumo 2 bonobón, más 5 porciones, ¿quién va a tener más calorías? Las frutas. Pero ¿ustedes qué creen que va a engordar más una persona? ¿Comiendo esto o comiendo esto? Los bonobón. Entonces, no hablamos de calorías, sino hablamos de la calidad de los alimentos. ¿Por qué? Porque pueden tener la misma cantidad de calorías. ¿Con quiénes aumenta la mortalidad? Con cualquiera de estos grupos. Pero con este no. Entonces, en ese grupo, ¿qué dijo la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuántas porciones de frutas y verduras mínimo deben consumir al día? Entre frutas y verduras, 5. Mínimas 5 porciones para disminuir las enfermedades crónicas no transmisibles. Y eso tienen que saber, porque si ustedes no saben prescribir a su paciente, es una crueldad que en una consulta médica ustedes le digan al paciente, come fruta. Y el paciente va a decir, ya, pero ni ustedes saben cuánto, ni cómo. Entonces es una crueldad que como médicos hagamos eso. O que le digamos, haz ejercicio, y ustedes ni siquiera tienen ni idea cómo decirle al paciente cuánto, cómo. Eso es crueldad. Porque el paciente, damos por hecho que ellos saben, pero si ustedes como estudiantes de medicina o futuros médicos no saben, ¿cómo podemos esperar que el paciente lo sepa? Que si él está más lejos de la realidad que nosotros. Entonces, ustedes ya saben un montón de los ultraprocesados, ¿verdad? Ya han expuesto sobre el tema. Pero mire, esto es interesante. Hay una asociación entre el consumo de ultraprocesados con algunas o con todas las causas de mortalidad. Con todas. No son con algunas, no solo con diabetes, pero es con todas. Es por eso la importancia de hablar de ultraprocesados. La clasificación, ya lo saben. ¿Qué clasificación me hablaron ustedes? Nova. El NOVA, muy bien, perfecto. Es una forma de clasificar los ultraprocesados. Entonces, ahí tenemos sin procesar, culinarios, procesados y ultraprocesados. Por ejemplo, los jugos, ¿dónde estarán? ¿Son procesados o no son procesados? Sí, son procesados. Entonces, estarían los mínimamente procesados o inclusive un paso más. Ahora, ¿hay guías de dietas para americanos? Claro que sí, hay guías. Y miren, una población americana. Y ellos hablan del plato que les mostramos, 50% frutas o verduras y el otro 50% de lipidio. Entonces, ellos hicieron un estudio y dijeron, vamos a ver qué es un plato de eso. Obviamente hay una guía que ayudamos para que ellos puedan comer saludablemente. Pero vamos a ver cómo consumen. Y ustedes saben que hay estudios de la UPU donde han visto la alimentación. Y saben que la alimentación de estudiantes de medicina no es tan buena. Entonces ellos vieron que generalmente ellos comen muy pocos alimentos como calcio, fibra, magnesio, potasio, vitaminas y exceso de azúcar, colesterol, grasas, alimentos procesados y densamente calóricos. ¿Por qué creen que pasa esto? Por los alimentos que elegimos. Esa es la razón. Es por eso que son altos en azúcar, ricos en colesterol, pero tienen poca fibra, poco magnesio y pocas cosas positivas, ¿no? Por la calidad de alimentos que elegimos. Ahora, cuando yo les puse el dibujo y ustedes vieron la fruta, vieron las galletas, ustedes dirían, bueno, doctora, ¿con qué creen que el paciente se llena más? ¿Con las frutas o con las galletas? Con las frutas. Ahora, es cierto que el metabolismo de las frutas es entre 2 horas, 3 horas, ¿no? Entonces uno dice, doctora, pero va a tener hambre después. Claro, por eso es que yo no tengo que comer solo frutas, ¿no? Pero cuando uno consume azúcar, dado que estimula qué hormona en el cerebro, ¿qué neurotransmisor? Vamos chicos, bueno digan que su examen... Dopamina. Dopamina, muy bien. Eso genera, es un neurotransmisor de la, ¿de acuerdo?
Recompensa, excelente. Entonces esa persona consume, pero como es un estimulante artificial va a querer más. Es por eso que las personas que consumir sus alimentos tienen menor tolerancia a la temperancia. Pasan por una cafetería y ellos van a querer y van a tener menos dominio propio para elegir las comidas que otras personas. Ahora, un mayor consumo de alimentos ultraprocesados, 4 porciones de ración, independientemente de otra cosa, de quizás ejercicio, otra cosa, con un 62% mayor de riesgo de muerte. Imagínense. 4 porciones diarias. Cada porción adicional de alimentos ultraprocesados al día aumentó el riesgo en un 18%. Imagínense. Y miren cómo está esta imagen, ¿no? En el primero que tengo, un chopper, y al final que tengo, un chisito. ¿Es lo mismo? Obvio que no. Pero seamos honestos, ¿les gustan los chisitos? Bueno, a mí cuando era más pequeña era mi favorito. ¿Cuáles son los alimentos saludables? Dice, grupos de alimentos y riesgos de mortalidad, todas las causas. Este es un metaanálisis. El consumo óptimo de alimentos que reduce el riesgo da como resultado una reducción del 56% de la mortalidad en todos los casos. Y dice, miren esto, muchas veces a un paciente, al pobre paciente, ¿no? Le reñimos y todo, pero están viendo esta prescripción, realmente prestan atención con esto. El consumo óptimo de alimentos que reduce el riesgo da como resultado una reducción del 56% en la mortalidad. ¿Se dan cuenta que por esa razón todas las guías de práctica clínica ahora empiezan hablando de estilo de vida? La de diabetes. Necesito que ustedes como médicos entiendan este impacto. Saben de memoria qué medicamentos usar, pero no saben prescribir esto, cuando tiene una reducción tan marcada. Es por eso que los países, la OMS, están haciendo intervenciones para ver esto. Ustedes pueden encontrar cursos gratuitos dentro de la OMS. ¿Y saben por qué? Porque esto reduce costos, reduce atenciones hospitalarias, mejora la calidad de vida. Entonces saben que es rentable. La reducción de mortalidad de las causas con un alto consumo de... Miren acá, fórmula. Si de este estudio, de este metaanálisis, fácil, reduce la mortalidad, se aumenta el consumo de granos integrales, frutas, verduras, legumbres, castañas y pescado. Sin relación con la mortalidad. Bueno, hasta aquí. ¿Quiénes de ustedes hoy consumió un grano integral? ¿Alguien consumió un grano integral? Fruta, sí, ¿verdad? ¿Cuántos de acá consumieron frutas? Ya, muy bien. Verduras ayer, ¿quién comió verduras ayer? Ya, muy bien. ¿Comieron castañas o legumbres, oleaginosas, perdón? Almendras algunas. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Pónganse de pie, todos. Muy bien, pero si ustedes están bien en tiempos perfectos para parar, muy bien. Van a mantenerse en pie todos los que cumplan estos requisitos. Manténganse en pie. ¿Quiénes durante la última semana han hecho ejercicio una vez a la semana? Manténganse en pie. Los que han hecho ejercicio una vez en la semana. Manténganse en pie. ¿Quiénes han hecho ejercicio 2 veces a la semana? Manténganse en pie. ¿Quiénes han hecho ejercicio 3 veces a la semana? El grupo que está, manténganse en pie. ¿Quiénes han consumido más de o mínimo 8 vasos de agua al día? Manténganse en pie. ¿Quiénes han logrado consumir una porción de fruta al día durante esta semana? Manténganse en pie. ¿Quiénes han logrado consumir 2 porciones de fruta al día? Manténganse en pie. ¿Quiénes han logrado consumir 3 porciones entre frutas y verduras? Manténganse en pie. ¿Quiénes han logrado consumir entre 4 porciones entre frutas y verduras? Manténganse en pie. ¿Quiénes han logrado? Ya con eso terminamos. Esta es la realidad, chicos. Tomen asiento.
Miren, este estudio es un análisis sistemático en 195 ciudades. O sea, realmente es impactante. Miren. Entonces hay un estudio de la carga global, ¿no? Y ellos vieron qué factores dietéticos estaban alterando. Y vieron si había dietas bajas en vegetales, dietas bajas en frutas, en granos integrales. Y empezaron a ver. Ahora, en este análisis vieron una dieta vegetariana, tiene enfermedades cardíacas, ¿no? Y ellos vieron que había un beneficio para eliminar el riesgo cardiovascular. Alimentos basados en plantas. Ahora, vamos a hablar de una inflamación. Algo que también es muy importante es el PCR. ¿Qué es el PCR? Proteína C reactiva, perfecto. ¿En qué caso se eleva el PCR? Inflamación. Es muy sensible, la verdad. Si, por ejemplo, uno tiene un accidente y se cae en las escaleras, yo le tomo un PCR y probablemente se va a elevar, porque es muy sensible a los estados de estrés. Pero algo que se vio es que las personas que tienen un PCR un poco alto tienen mayor riesgo de mortalidad sin presencia de infección. Y uno dice, ¿por qué? Porque el PCR representa la inflamación del cuerpo. Y la inflamación del cuerpo puede generar a largo plazo la inflamación crónica consecuencias. Entonces, muchas veces cuando hemos hecho programas de cambios de hábitos con pacientes o personas de trabajo, muchas de las personas vienen empezando a querer bajar peso, perder peso, pero lo que iniciamos es hacerlos desinflamar. Y muchas personas pierden medidas, pero no necesariamente perdiendo peso, sino que pierden inflamación. Muchas personas tienen la pancita inflada, ¿no? Y piensan que es anatómicamente normal, pero muchas veces es un signo de inflamación, y cuando hacemos dietas antiinflamatorias ellos mejoran. Entonces el PCR es asociado con inflamación, y es un marcador para aquellos que tienes que hacer un trabajo de investigación que puede servir antes y después de una intervención de estilo de vida, ¿no? Fíjense en pacientes obesos, ¿no? En pacientes con diabetes. Mecanismos anti-envejecimiento. ¿Han escuchado de la epigenética? ¿Alguien me puede explicar qué es la epigenética? La epigenética es la intervención del medio ambiente para alterar la expresión de los genes. ¿Qué quiere decir? Que muchas personas, tenemos dos personas que son gemelas. Ambos tienen padres obesos con diabetes, pero esos gemelos son criados en diferentes ambientes. El que es criado con alimentos de comida ultraprocesada, etcétera, etcétera, desarrolla diabetes y el otro no, a pesar de tener la misma carga genética. Lo que modificó la expresión de los genes es el medio ambiente. Eso es la epigenética. ¿Por qué se habla tanto ahora? ¿Por qué está de moda la epigenética? Porque obviamente, si tengo un paciente como ¿se acuerdan qué marcadores para cáncer de mama? O qué genes el BRCA, ¿no? Entonces, si el paciente tiene la herencia del BRCA, pero si este paciente, yo empiezo a generar cambios en su estilo de vida, en el medio ambiente, este paciente puede ser que no haga cáncer. Entonces, ¿qué creen que es más barato y qué creen que mejora la calidad de vida? ¿Que el paciente tenga cáncer, que lo opere, que le dé quimio, radioterapia y todo eso? ¿O evitar que lo tenga? Obvio. Entonces, por eso que la epigenética está muy de moda. Aparte que la epigenética, salud. Disminuye el riesgo de envejecimiento porque dice que evita el acortamiento de los telómeros. ¿Qué son los telómeros? ¿Qué? Parte de, muy bien, de los cromosomas. Exacto. No es como la colita del cromosoma, que el acortamiento de eso genera, está asociado a mayor envejecimiento. Entonces, la epigenética, ¿cómo puedo cambiar mi epigenética? ¿Creen que la alimentación va a influir en mi epigenética? Sí. También puede tener un beneficio el comer, el reducir los ultraprocesados, en reducción del colesterol total. ¿Qué otro efecto puede tener? Miren, ovo-lacto vegetarianos.
¿Cómo puedo influenciar el cambio de dieta? Y esto lo hemos visto en pacientes, ¿no? Hemos tenido casos de pacientes hospitalizados donde hemos usado atorvastatina, diferentes medicamentos como son, que saben qué son, ¿verdad? Atorvastatina, todo eso. Son estatinas para bajar el colesterol total, ¿sí? Pacientes que han usado medicamentos de altas dosis y empezaban a hacer complicaciones hepáticas por el mismo medicamento y no bajaban el colesterol, no bajaba. Empezamos a hacer cambios en la alimentación y el paciente mejoraba. También hemos tenido pacientes que por herencia familiar tienen hipercolesterolemia familiar. Entonces los pacientes, ni con medicamentos, es súper difícil. Y la alimentación influyó un montón y lo hemos, o sea, nosotros lo hemos visto, o sea, no es algo que nos lo hayan dicho, lo hemos leído, lo hemos visto en pacientes. La dieta vegetariana, este estudio es un estudio bien importante, es grande. Y ellos se hizo un estudio, se llama Adventist Health Study. Si ustedes pueden buscarlo para que lo puedan tener más detalles, ¿no? Ese estudio tiene bastante peso a pesar del tiempo, porque ellos compararon la dieta en lacto-vegetarianos, en vegetarianos y en veganos. Y vieron cuál de ellos tenía menor riesgo, ¿no? De infarto cardíaco, de mortalidad y de otras enfermedades. Y vieron que aquellos que eran veganos tenían menor riesgo. Ahora, en la microbiota tendrán un beneficio, sí. Puede ayudar a mejorar la microbiota. Algo que quiero que recuerden es el TMAO. Eso es algo que quiero que lo recuerden, por favor. Porque el TMAO es como, son radicales libres. ¿Alguien sabe qué es? ¿Recuerdan? Está asociado con mucho daño hepático. Es como un radical libre que al liberarse puede ser muy tóxico en el cuerpo. Entonces, en pacientes omnívoros, el TMAO es mucho más alto. Y se asocia con muchos efectos en varias enfermedades y en varios órganos. Otro efecto, ya saben la parte de epigenética, también en diabetes mellitus. Hay un estudio súper bueno que se llama, pero hablan sobre remisión de diabetes. Y en el estudio de remisión de diabetes es el estudio directo. Si pueden también, lo pueden buscar. El estudio directo, lo vamos a tratar más cuando hablemos de diabetes, es un estudio que ha seguido a los pacientes por más de no sé cuántos años y hablan de la remisión de diabetes. Entonces, actualmente la guía ya habla de la remisión de diabetes. Y esa es una pregunta de examen cuando hagamos el tema de diabetes. Tienen que saber el criterio de remisión. Ahora. Muchos pacientes creen que necesitan gran consumo de proteínas. Y está de moda que los gimnasios tengan proteínas. Pero eso genera complicaciones. Tu dieta debe ser balanceada. Vamos a ver una prescripción de alimentación saludable. Esto ya lo saben, ¿verdad? Ya conocen la pirámide correcta. Entonces, quiero un voluntario para que me hable de un desayuno saludable. Yo soy su paciente y usted dice, ¿tienes que comer frutas verduras? Entonces, el paciente te va a decir, doctora, pero ¿me puede decir cómo? Deme un ejemplo. Entonces, ¿quién se anima a darme un ejemplo de un desayuno? Se supone que no lo puedo. Puede ser voluntario o obligado. 3 frutas al día, una en la mañana, otra en la otra en la noche. No, mentira. Pero vamos a buscar una voluntaria. Del gorrito. Ayúdame. Sí, por favor. Bueno, lo que tiene que predominar en el plato sería la porción de frutas. Aprox usted dijo diario unas 3 a 5 frutas. Entonces, Pero doctora, ¿cómo es eso? Entonces, en mi desayuno consumo 5 manzanas. no, al día ya. sería algo así, pero en el desayuno, digamos, 2 o 3 frutas. ¿Cualquier fruta, doctora? No, o sea, recomendable que no se repita, o sea, que no sean, digamos, 3 manzanas, Ya. sino podría ser cítrico y así, o sea, variar. ¿Qué es cítrico? Una naranja.
Ah, ya, entonces puedo comer una naranja, ¿qué más? Podría comer también una manzana. Ya, pero usted dijo 3, ¿qué más? Kiwis. Ah, ya, entonces puedo mezclar lo que yo quiera. Ya, ¿qué más, doctora? Entonces esa es la mitad más o menos. ¿Qué más puedo comer? También lo que son cereales. ¿Qué son cereales? Un cereal podría ser, por ejemplo, lo que es A ver. también agregar lo que sería linaza. Todo Pero la linaza, ¿qué es, doctor? ¿Es un cereal? No, la linaza es un Ya, entonces usted me dice que consuma un pan. Eso es un cereal, me dice. ¿Qué más como? ¿Pan solo o pan con algo, doctor? ¿Pan blanco o pan integral? Ay, entonces un pan integral. ¿Así pancito solo con fruta o algo más me recomienda? también vegetales. O sea, en mi desayuno consumo frutas y vegetales. No necesariamente, pero también podría ser. No es fácil prescribir. Gracias. ¿Se entendió la prescripción? Yo estoy un poco confundida. Entonces, a lo que voy es que eso es algo natural. No sabemos prescribir, es normal. En realidad, incluso nosotros mismos no es tan fácil. Ustedes nos tienen preguntas. Entonces, ¿por qué hice ese ejemplo? Porque quiero que vean que la realidad es que el paciente sabe menos que nosotros. Si le dicen cereales, él no sabe. Si le dices fruta, él tampoco sabe. Entonces, la prescripción está basada en unos términos que se llaman los términos SMART. ¿Han escuchado los términos SMART? A ver, busquen. Pueden sacar los celulares para la visualización banal. SMART. S, ¿qué significa? La M, ¿qué significa? La A, la R y la T. ¿Qué significa? ¿Qué es? Un SMART Específico. específico. Muy bien, la S es específico. Medible. Medible. Alcanzable. Medible. Alcanzable, relevante. Muy bien. Entonces vamos a hacer una práctica juntos. Específico. Si ustedes le dicen frutas, ¿va a entender? Probablemente no. ¿Qué es la M? Entonces vamos a armar solo la parte de frutas con el SMART. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si quieren ser específicos, ¿qué frutas eligen? Imagínense para su desayuno. Específico es que seas claro con las frutas. Ya, arándanos, ¿qué más? Manzana y No. banana, papaya, ya, perfecto. Su compañera fue clara. Medible, ¿cuánto? Porque de repente la paciente piensa que tiene que comer una papaya. Y pasa. Chicos, ustedes piensan que es chiste, pero es verdad. Entonces, a ver, ¿cuánto es una porción, chicos, para ustedes? Porque dice 5 porciones. ¿Cuánto es 5 porciones? Miren, su compañera me hace así. O sea, si la mano es grande, es grande. Si es pequeña, es pequeña. ¿Ya ven, chicos? Sería como una porción, como que 100 gramos. Es 150 gramos más o menos, lo que equivale como a una taza más o menos pequeña, ¿no? Así más o menos. Por eso que usan el término de la mano, que no está mal, pero a veces eso puede ser confundido. Algunos dicen 5 frutas, pero una papaya es diferente a una manzana. Entonces tiene que ser medible. Entonces tú le puedes decir, señora, una porción puede ser como el tamaño de una naranja, una porción es una fruta. Pero también puede ser, por ejemplo, lo que es una taza pequeña o media taza, 150 gramos. Entonces, esos son. Si uno quiere hacer, por ejemplo, arándanos, ¿cuánto de arándanos, doctora? Sacando eso, ¿no? Esa ración que hemos hecho. ¿Cuánto de arándanos? ¿Cómo le explicarías? Eso es una opción, o tú le puedes decir lo que entre en un puñado de tu mano o lo que entre en una media taza más o menos. Entonces ella se ya sé cuánto es una ración por día.
Entonces, más o menos así, ¿está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Por qué? Porque una porción equivale a ¿cuántos gramos? 150. Entonces, cuando la OMS dice comer entre 3 a 5 porciones, se refiere a eso. Ya. Entonces, hemos hecho específico, medible. ¿Cuál es el siguiente? Alcanzable. Por ejemplo, por ahí alguien me dijo kiwi. La pregunta es, ¿el kiwi es caro o está barato ahora? Está caro. ¿Y está súper fácil encontrar kiwi en cualquier lugar? No. Entonces, de que el kiwi tiene un montón de propiedades, sí, pero hay que hacer cosas alcanzables, porque si ustedes ponen cosas difíciles, no las van a alcanzar. Entonces, si ustedes van a empezar a hacer su prescripción, busquen frutas fáciles. Por ejemplo, sabemos que muchas frutas tienen muchas propiedades, pero ¿qué pasa si yo vivo en un cuarto donde no tengo ni refri, no tengo ni cuchillo? ¿Elegirían piña? No. ¿Pero qué frutas pueden tener en su casa? Para ser realistas, ¿no? Manzana, plátano, mandarina. Perfecto. Pueden empezar con lo realista. Si tienen más cosas, chicos, perfecto. Coman kiwi buenazo. Coman lo que puedan. Pero si no tienen eso, busquen lo realista. Lo realista es lo que ustedes pueden tener. Entonces, ¿qué más? ¿Qué es el siguiente? SMA, alcanzable, ¿qué más? Realista. ¿Y qué más? Relevante. O sea, que sea relevante y por tiempo específico. Entonces, el tiempo también, si ustedes van a comer manzana, plátano, naranja todos los días por todo el año de la carrera de medicina, se van a aburrir. Entonces, pueden ir rotando. Pueden decir, ¿sabes qué? Estos 7 días, como voy al mercado, voy a comprar 7 mandarinas y la siguiente semana yo no voy a comer mandarina, voy a cambiarlo por, de repente quieren elegir granadilla, que también solo se pega. Entonces, eso es el SMART. Se dan cuenta que eso es hacer un plan. Entonces, ustedes tienen que hacer su plan semanal para empezar a consumir más frutas y verduras. Y el paciente también hay que hacérselo más claro. Si no, el paciente no entiende cuántas son porciones, qué significan, no lo sabe. Entonces, eso es prescripción. Si yo quiero prescribir cereales integrales, ¿cuánto de mis platos son los cereales integrales? 25%. Entonces el 25% son cereales. Cuéntenme, ¿qué cereales tenemos? ¿Qué más? Ya van 5 me han dicho, a ver, ¿qué más? Solo conocen el 7 semillas. quebricha, la quinoa, canigua, exacto, tenemos bastantes cereales. Entonces, por ejemplo, si saben que es el 25%, ¿cómo prepararíamos cereal? ¿Qué? Generalmente lo que se hace es para su... Puedes hacer pues, una taza o un plato, ¿no? Un plato pequeño de tu avena, ¿no? Tú lo mezclas ahí. Entonces, esa es una fruta, tú le puedes decir, señor, le enseñas la fruta y puedes tomar acompañado de un plato de avena, ¿no? Se lo puede combinar. Y te dice que también debes tener, por ejemplo, proteínas. Entonces, ¿cómo podríamos agregarle una proteína a eso? Puede ser un huevito, ¿no? En el pan, por ejemplo, un pan con huevo, ¿no es cierto? Ahora te voy diciendo, cualquier pan, de preferencia, ¿qué pan? Integral. Eso es más o menos tener la idea de una prescripción. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Ahora, ¿hay otros alimentos? Sí, que pueden darme ciertos minerales, ¿no? Y ahí entra lo que les dije, una cucharita de linaza. ¿Qué tiene la linaza? Omega 3. Omega 3. ¿Para qué funciona el omega? Para la memoria. ¿Para qué? Ayuda a la sinapsis y memoria a largo plazo. A nivel del sistema nervioso central, en la memoria. Y no se sirve el omega, ¿no? Y un plato. Entonces, a veces darles un modelo va a servir mucho. Disminuye los costos, por supuesto. Se estimó que tanto el incentivo de frutas y verduras como el incentivo más amplio de alimentos saludables reduce la utilización de atención médica. Miren cuántos millones se reducen. Y se habla sobre los hospitales saludables con un servicio de alimentación saludable. Les quiero comentar algo interesante. El director del servicio de medicina en la clínica es el doctor Nelson Díaz, él es de Cayetano. Y el doctor notó algo bien importante. Los pacientes que entran con presiones muy altas a la clínica, solo en 3 a 5 días, con la alimentación que se les da, se regula la presión. Y
llegando al punto que a veces ni siquiera requiere antihipertensivos, solo de 3 a 5 días. Imagínense. O sea, les hablamos cosas que lo estamos viendo. La comida es medicina, sí. Se habla de medicina culinaria. Bien. Los médicos también saben que comemos no solo para alimentar nuestras células, sino también por emociones, como sentimos, si estamos felices o tristes. ¿Ustedes creen que es verdad? Es mucho más barato poner a alguien en 3 meses de estatinas para bajar el colesterol que averiguar cómo hacer que coma una dieta saludable. Obvio, en una consulta médica yo me demoro 10 minutos en darle a un paciente esto, que conversar con él y ver qué está pasando. ¿Este doctor de qué universidad es? De Harvard. Alimentos integrales a base de plantas. ¿Cuáles son los beneficios? Ahora, ustedes hicieron su tarea, ¿verdad? Ya saben cómo es el SMART, ¿verdad? Específico, quiero decir qué le estoy dando, medible, cuántas, media taza, una taza, que sea alcanzable, quién hará las compras, ¿no? Por ejemplo, no me van a poner ahí camu camu, no me van a poner una fruta que no existe en el Perú, ¿no? O sea, eso es ser fuerte, ¿no? Ser realista también, por ejemplo, también hay que ser realistas, chicos. Si ustedes, por ejemplo, no tienen cuchillo, no tienen refri, entonces sean realistas. Si se compra una fruta que se va a valorar los 2 días, no les conviene, ¿no? Entonces también, yo sé, ¿no? Puedo ver en internet que las frutas tienen unas propiedades súper espectaculares, pero ustedes dicen, pucha, yo no voy a poder. Siendo realista, estoy en mi semana de exámenes, entonces no voy a cortar ni un plátano, quiero cosas fáciles, ¿no? Entonces, sean realistas con ustedes. Y el tiempo. Es bueno poner límites, porque eso te estimula el logro. ¿Qué quiere decir? Que ustedes dicen, voy a comer frutas, y a veces dicen, todo el año. Entonces nunca lo logran, porque al decir una fecha muy larga no termina. Entonces pongan límites, es decir, por esta semana. Muy bien. Hoy hay un ambiente de asociaciones que están contra la dieta basada en plantas. Recordemos que tenemos 6 pilares en la medicina de Quiero mostrarles. Ya está. Quiero que vean esto. Muy bien. ¿Sobre qué dieta elegir? Quiero aclarar algo importante. Si bien yo pongo muchas bibliografías sobre el tema de una dieta basada en plantas, porque dentro de la tendencia que nosotros buscamos, dentro de la Asociación Americana de Estilo de Vida, está basada un poco en la evidencia que ellos usan. Pero no significa que quiero que ustedes en sí o sí sean vegetarianos y cosas así. Las guías de práctica clínica usan diferentes tipos de dieta, la mediterránea, ¿no? Pero usamos esa porque es la que está encontrando mayor impacto en reducir las enfermedades crónicas. Entonces, muchas veces, cuando alguien elige un alimento, lo elige por alguna razón. Y la razón está en qué me dijeron mi familia, mi tía, mi compañero de trabajo. Entonces, ¿qué me dije? Pero no necesariamente en lo que yo leí. Entonces, ahora, la medicina de estilo de vida, que tiene un enfoque basado en evidencia, busca prevenir. Esta definición necesito que la sepa. Y le estoy advirtiendo. ¿Qué es la medicina de estilo de vida? La medicina de estilo de vida es un enfoque basado en evidencia. Es diferente a la medicina alternativa, a la medicina, no sé, ayurveda y esas cosas así, porque es basada en evidencia. Y busca prevenir, pero también tratar o revertir enfermedades que ya existen. Reemplaza conductas no saludables por las saludables. Y eso es aliviar el estrés, actividad física, disminuir cosas dañinas, dormir y mejorar el estado emocional. Ya conocen la pirámide, ya la han visto muchas veces, pero a esta pirámide, ¿qué debo agregarle? ¿Qué dice arriba, a la derecha? Sí, ya me como La B12.
Porque si una persona es vegana o es vegetariana, es muy probable que tenga deficiencia de B12. Ahora, la pregunta es, ¿solamente los vegetarianos tienen deficiencia de B12? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos, chicos. Una persona que come carne puede tener deficiencia de B12. ¿Por qué? Enfermedades autoinmunes. Mala absorción. Y a partir de la edad también, ¿verdad? Algunas de las paradojas. En pleno siglo XXI, los obesos tienen deficiencia de calcio, de hierro, de zinc, de yodo, de omega, vitamina B12, vitamina D. Que no son vegetarianos. Tienen exceso de omega 6, que es diferente al omega 3. Alcohol, hidratos refinados, grasas, cloruro de sodio, la sal, colesterol y calorías. ¿Esto tiene sentido? ¿Por qué una persona que es obesa, o sea, que no es que le falte comida, tiene esto? ¿Por qué? ¿Qué alimentos cree que puede estar eligiendo una persona que tiene obesidad? Muy bien, ultraprocesados. Entonces, los ultraprocesados tienen deficiencia de vitaminas. Es por eso que el paciente también. Esto me parece súper importante. Cuando hablamos de micronutrientes, chicos, macro y micronutrientes. ¿Cuáles son los macro? ¿Cuáles son los macronutrientes? Proteínas, carbohidratos. Lípidos, Muy bien. ¿Y los micro? calcio, hierro, Muy fierro. bien. Leche, esos son los micro. Son importantes, por supuesto, porque de eso funciona su cerebro. Acuérdense de ese estudio incluso hecho en cárceles, ¿no? Entonces, la persona necesita todos, eso sí, para un buen funcionamiento. Esta es una base de datos, se llama Food Data Central, y yo diría que les recomendaría que puedan entrar, es libre, y ustedes pueden ver ahí cuál es el contenido alimenticio o la parte nutricional de los alimentos en esa base de datos. Ustedes ponen garbanzo y les va a salir cuánto de proteína. Y es ahí también que entra eso, ¿no? De que, ay, pero ¿dónde consiguen sus proteínas? Ahí van a encontrar de dónde pueden conseguir proteínas. Principios de alimentación saludable. Este es un artículo de un libro de estilo de vida. Se los voy a compartir. Entonces, ellos hablan cómo es que uno puede tener una alimentación saludable. ¿Y saben qué es súper básico? Miren, que tú te acostumbras a comer frutas, verduras, legumbres y oleaginosas, tu alimentación está asegurada. Por ejemplo, algo que les recomendaría es, háganse paquetitos, en lugar de tener galletitas, paquetitos pequeñitos donde tengan almendras, pecanas, así como snacks. Entonces vienen corriendo a la universidad y agarran su paquetito, uno por día, entonces se aseguran de comer almendras, pecanas, ¿no? Y lo pueden tener embolsadito. Entonces, miren, las oleaginosas tienen proteínas, sí. Las almendras son las que tienen más proteína, pero las semillas de zapallo también. ¿Ustedes sabían eso? Que las semillas de zapallo tienen proteína. Tienen. Ahora, miren sobre el omega 3. ¿Qué alimento tiene mayor omega 3? Lino, no es. No. No solo es la Lino. linaza, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? ¿Lino? ¿Qué es el lino? Son trigo, semillas. Tenemos las nueces, las castañas no tanto, pero tenemos las semillas de lino, las nueces. Es por eso que a veces les decimos las semillas de lino porque es más barato. Entonces, la persona no gasta mucho dinero. Pero mira, ahora quiero que veamos sobre el calcio. ¿Quién tiene más calcio? Amapola. ¿Saben qué otro alimento tiene bastante calcio?
El brócoli. La chía sí, ¿qué más? El ajonjolí tiene bastante calcio, incluso más que la leche de vaca. Ahorita les voy a mostrar algo más. Hierro. Muchas personas sufren de anemia. ¿Cuáles pueden tener bastante hierro? Las semillas de vapor, ¿no? El zinc. El zinc también es súper importante. A veces hay gente con problemas de piel por mucho tiempo. Y mejoras el zinc y pueden tener mejoría. O el zinc también funciona en el inmune. Cuando hagan hematología, revisen sobre el papel del zinc en hematología. Entonces, miren quién tiene zinc. Es por eso que es necesario incluir esto en los alimentos, ¿no? Tenemos otras fuentes, sí. Tenemos la avena, tenemos el queso, pero muchas veces sus proporciones son menores o tienen mayor cantidad de grasa que la que realmente tienen los nutrientes. ¿Cuánto debemos consumir de proteínas? El adulto sedentario entre 0.8 a 1. Personas mayores, deportistas de alto rendimiento hasta 1.6. Y alguien que es deporte de fuerza 2.2. Esto es importante, sí, muy importante. El aumento de consumo de proteínas está causando problemas en fortaleza autoinmunes. ¿Cubre las proteínas? Por supuesto que las puedes tener. Inclusive consumiendo una dieta basada en plantas. Bueno, también existe sobre la puntuación de aminoácidos corregido por la digestibilidad de las proteínas. Eso depende del tipo de proteínas que tú vas a consumir. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? Tienen que saberlo. Eso tiene que saber sí o sí. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? De memoria. ¿Cuál es el que interviene en la producción de serotonina? Muy bien. Tienen que saberlo. ¿Por qué se les llama esenciales? Porque el cuerpo lo produce. Exacto. Si ustedes no consumen esto, ¿qué va a pasar? Por eso necesitamos tener, por eso se llaman aminoácidos esenciales. Esto es bien importante. Y de ahí tienen el truco para buscar y ampliar un poco más. ¿Qué se recomienda? Que no necesitas proteínas extras a tu dieta, si tu dieta es balanceada. Eso de estar invitando a todo el mundo en sugar, ¿no? Y a la gente que va al gimnasio tampoco. El aumento de proteínas de una forma que no es consistente tiene efectos. Entonces, chicos, si ustedes van a indicar a alguien proteínas, háganlo con propiedad, calculando realmente que esa persona necesita proteínas, porque puede generar una complicación. Y ustedes van a ser personas de referencia. Muchos pacientes que toman proteínas van a ir a preguntar, ¿tú me recomiendas consumir proteína? Y ustedes van a un gimnasio y no puede ser que ustedes sepan menos que la persona que entrena ahí. ¿Por qué? Si ustedes están bien, ustedes no son entrenadores, pero ya la proteína tiene que tener una indicación. Pues al menos tienen ustedes que saber lo básico para poder mantener una conversación. Mucho depende también de la digestibilidad proteica, ¿no? No solo depende del alimento, sino también depende de qué tan digestivo sea. ¿Qué quiero que recuerden de acá? Por favor, al menos el porcentaje que tú necesitas para mantener. ¿Cuánto necesitas de proteínas al día? No se olviden. ¿Cuánto necesitas de proteínas al día? Ustedes, por ejemplo, ¿cuánto necesitarían de proteína? ¿1 punto? Si eres muy deportista, 1.6, ¿de acuerdo? Pero si es que no, que es la gran mayoría, porque no se han quedado parados, con 1.2 es suficiente, es bastante. No se olviden cuáles son los micronutrientes. Esta es otra cosa que me pareció muy importante, sobre el calcio. ¿Saben una cosa? Se vieron de que en países donde había mucho consumo de leche, había más deficiencia de calcio y había más osteoporosis y más fractura. Entonces dijeron, pero ¿cómo es eso posible? Porque el calcio tiene fósforo y el fósforo lo que va a generar es que haya también fracturas porque va a generar el retiro del calcio del hueso.
Entonces, aumenta la expresión de calcio en la orina. Y eso fue interesante, porque quiere decir que las fuentes de calcio que la gente mayormente consume no es la correcta. Y segundo, para que yo tenga una salud ósea, ¿solo necesito calcio o qué más necesito? ¿Qué necesito? Ejercicio y vitamina E. Pero si no lo tenemos, no nos va a ayudar mucho. Muy bien. Muy bien, chicos. Pónganse de pie. ¿Quiénes de ustedes han medido los pasos durante este segmento? Fíjense. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Porque no digo caminando y que no ustedes. Está acá, pero ahí arriba. De los que están de pie, ¿quiénes han logrado hacer más de 3.000 pasos al día? Allá. ¿Quién ha logrado hacer más de 5.000 pasos al día? Solo una vez. Por una vez. ¿Quién ha logrado hacer más de 7.000 pasos? A veces. ¿Quién ha logrado hacer 10.000? Muy bien. Bueno, chicos, lo que vamos a hacer es, vamos a hablar un poco de las tareas que van a venir para la próxima clase. Número 1, van a hacer trabajos en grupo. Les voy a mandar un artículo sobre la dieta balanceada para que lo puedan leer y van a exponer cómo hacer eso y van a prescribir, van a hacer una prescripción para ustedes mismos. Van a hacer su lista de compras para su prescripción de alimentación saludable. Una lista de compras. Segundo, voy a ver si les consigo un video donde puedan escuchar, al menos eso dura 1 hora, sobre una alimentación saludable. Y ya la próxima clase es el examen, ¿verdad? Sí. En el examen, ¿qué preguntas van a ver? Vamos a hablar sobre macro y micronutrientes, por eso lean el artículo que les voy a conseguir, porque van a venir preguntas, va a haber preguntas, hagan su tarea del SMART, y bueno, creo que eso es todo. El examen consta de 20 preguntas. Otra cosa, por favor, los que ya tienen 3 faltas, hay que blanquear ya con secretaría porque están fuera del curso. ¿Ven, chicos? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? O sea, en la tarea de hacer una lista de compras, la segunda, describir como tal, Sí. A ver, otra vez. Uno, van a revisar, van a hacer la próxima lección sin lugar de tiempo para la exposición. Ya. Una tarea es que van a hacer trabajos en grupo y van a exponer. Va a haber un artículo de una alimentación saludable, va a hablar de macro y micronutrientes. Y la segunda es, les voy a dar algunos ítems que tienen que considerar su exposición, ¿ya? Sobre ese tema. Y la segunda va a ser sobre hacer su lista de compras, pero considerando su SMART, ¿no? O sea, por ejemplo, van a poner específico, es decir, yo elegí, ¿no? Y dice, ¿no? Comer tales frutas porque son baratas, por tal razón, por tal. Primero, perdón, la parte específica van a poner qué frutas de su lista de compras. La M, que es medible, van a poner, yo elegí, ¿no? 7 bananas, tal esto, tal otro, ¿no? Para completar mis 3 porciones de frutas. ¿Sí? Alcanzable, ¿no? Es decir, yo elegí tales frutas porque aquí ñañas están baratas, porque no tengo que preparar, no tengo que cortar, y estoy en salón de exámenes y todo eso. Ahí está el alcanzable y el realista, donde vieron economía, vieron trabajo. Y el tiempo, ¿no? Por 1 semana, 2 semanas, el favor que ustedes tengan. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos, o tienen dudas? ¿Sí? ¿Seguros? Ya. ¿Alguna pregunta más? ¿Pueden hacer las 3 comidas al día o solamente de desayuno? Sí, ¿por cuántos días?
No, esta es una lista de compras de la semana y tú la vas a relacionar con el Smart. No te digo que prepares 7 desayunos, sino que vas a hacerla con el Smart. ¿Ya? Entonces, lista de compras relacionada con el Smart, no desayunos. No quiero que prepares, quiero que hagas tu lista de compras con el Smart. Entonces, un ejemplo más. Si yo, por ejemplo, voy a hacer mi lista de compras y yo sé que tengo que meter esas 5 porciones de frutas y verduras, pues voy a poner, ¿no? Ese, ¿no? Específicamente. Estoy comprando, no sé, 7 plátanos, 5 manzanas, 3 mandarinas, no sé. Ese está siendo específico en tu compra. Ahí está tu lista. Luego vas a hacer la parte medible, ¿no? Donde vas a poner, ¿no?, el número de cantidades y por qué, ¿no? Estás midiendo, porque quiero alcanzar mis 5 porciones al día, considerando que una porción es 150 gramos. Luego tienes la alcanzable con el realista, ¿no? ¿Está siendo alcanzable? Sí. ¿Por qué? Porque estoy por tal parte con la economía, porque es lo que encuentro en ñaña, ¿no? Y estoy siendo realista porque son frutas de fácil consumo y de preparación. Y por el tiempo, por una semana. Entonces, la lista de compras asociada a un Smart. ¿Sí se entiende, chicos? ¿Seguros? ¿Está claro? Y tu trabajo en grupo, que es eso, por favor, hagan bien el trabajo en grupo porque de ahí van a entrar preguntas importantes para el examen. ¿Sí? Ya, son 10.